Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Hoy está de cumplemes, pudiéramos decir. 3 meses tienes ya al frente de la Asamblea, 3 Henry. meses, sí, señor. 3 meses, ¿no? Sí. Aquí veo que tienes un balance de unas 20 sesiones plenarias realizadas, 3 leyes aprobadas en segunda discusión, 5 leyes en primera discusión, 17 acuerdos aprobatorios y la Asamblea está funcionando con 15 comisiones, 35 subcomisiones y 21 comisiones especiales. Pero esto tiene que traducirse en un trabajo específico. ¿Cuál es el logro fundamental de la Asamblea en estos 3 meses? No trabajo específico, Vladimir, porque nosotros tenemos muy claro que unas leyes tienen contenido político, otras leyes tienen contenido económico, otras leyes tienen contenido social, otras recomiendan medidas que, por supuesto, el Ejecutivo nunca toma en cuenta para salir de esta enorme tragedia económica, social, en materia de servicios, etcétera. O sea que nosotros en todos los frentes, sea debatiendo en las comisiones, haciendo investigaciones contra la opinión o la colaboración del gobierno, etcétera, estamos ocupándonos de todo lo que nos tenemos que ocupar. Por supuesto que eso lo estamos haciendo en medio de un ambiente de muchas dificultades, porque tenemos enfrente a un gobierno en situación agónica, en situación terminal. Y el gobierno cree que su solución, entre comillas, es mantenerse allí a como dé lugar, como sea. No importa que en ese como sea esté de por medio el interés nacional, el aumento del desabastecimiento, de la inflación, del costo de la vida, de la inseguridad, del colapso de los servicios públicos y tantos etcétera que, bueno, que serían de prolija enumeración aquí en el programa. Pero lo importante es destacar que todo lo que estamos haciendo, y repito, contra un gobierno que cuando controló la Asamblea, esa Asamblea era buena para ejercer todas sus funciones constitucionales y que ahora el gobierno se empeña en cerrarle el paso a como dé lugar. Vamos a hablar de eso en el programa, con relación a leyes específicas. Se empeña en cerrarle el paso a la Asamblea porque en su concepción de la revolución, la voluntad popular solo es respetable cuando sea favorable al gobierno. En cambio, no lo es cuando esa opinión popular sea desfavorable al gobierno. Ese es el esquema que tenemos actualmente y tenemos que asumirlo y tenemos que encararlo con mucha firmeza y mucha decisión, pero a sabiendas del espectro que tenemos por delante. En todo caso, tu balance sobre estos 3 meses, Henry. Mira, absolutamente positivo, porque fíjate, Vladimir, nosotros dijimos en el curso de la campaña electoral, y la gente votó por eso, nosotros propusimos un cambio. ¿En qué consistía el cambio? Dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a recuperar la autonomía de la Asamblea Nacional como poder constitucional que es, para que cumpla con las funciones que no ha cumplido en estos 17 años, es decir, debatir ampliamente todas las materias que se presenten, controlar al Ejecutivo Nacional y a los demás poderes subalternos o derivados y legislar. Eso es lo que estamos haciendo, fíjate. Además prometimos, en segundo lugar, en segundo lugar porque tengo que establecer un orden. No es que una cosa sea primera y otra sea segunda. También prometimos promulgar y aprobar una ley de amnistía y reconciliación nacional, lo hicimos. Eso que el gobierno está diciendo ahora que es inconstitucional, que viola los derechos humanos, que por cierto está convocando unas romerías en todas las plazas para que la gente se manifieste contra esta ley con pésimos resultados. Bueno, y en tercer lugar, lo que prometimos y cumplimos fue, ojo con este enunciado, proponer o presentar dentro del lapso de 6 meses, contados a partir de nuestra asunción a la Asamblea Nacional, una propuesta constitucional, electoral, democrática y pacífica para salir de este gobierno, para ponerle fin a este gobierno. Y lo hemos hecho. Hemos presentado 3 propuestas. Propusimos, además de la renuncia, propusimos la enmienda, estamos en trámite de aprobación, propusimos el referéndum revocatorio, estamos en trámite de aprobación, la ley de referéndum, y con esto vamos a hablar que no quiere que se apruebe el gobierno tampoco, y por eso está haciendo todo tipo de trampas. Y bueno, y eso lo propusimos, repito, referéndum revocatorio, enmiendas y renuncia. Bueno, y ¿no era mejor para la estrategia de la oposición irse por una sola vía? Mira, al principio se decía, bueno, ¿por qué no se van por una sola vía? Si proponen más de una, eso se va a ver como que si ¿cómo se llama? Que si están divididos. No, como tenemos que estar en situación de prevención frente a las trampas y a los obstáculos institucionales que pone el propio gobierno, tenemos que motorizarlas todas a la vez.
Y por cierto, que ninguna de las propuestas está a salvo de acechanzas, ni de emboscadas, ni de trampas del Poder Constitucional. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ley de procesos electorales, de la ley de referéndum, que es para facilitar el referéndum revocatorio. Por cierto, hubo una carta del Consejo Nacional Electoral al respecto, ¿no? Sí, sí, ya vamos a hablar de eso. Ajá. Está la ley del Tribunal Supremo de Justicia para corregir esa situación perniciosa que existe en la Sala Constitucional, a todos los cuales ellos se niegan. Pero bueno, vamos a hablar de esos proyectos uno y otro. Por ejemplo, el de proceso electoral. Mira, insólitamente, bueno, no insólitamente, pero en una de sus rabulerías, de sus interpretaciones viciosas y viciadas de la Constitución, tramposas, el Tribunal y el Consejo Nacional Electoral vienen a decir ahora que en materia del TSJ y del Poder Judicial y en materia electoral, solo ellos tienen la iniciativa. Es decir, nadie puede legislar en materia que toque al Tribunal Supremo de Justicia porque esa es solo iniciativa del TSJ. Te voy a enseñar algo para que tú veas lo que son estos pillacos. Fíjate, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La ley orgánica del TSJ, que ahora este TSJ dice que es facultad privativa de ellos y que la Asamblea Nacional no puede legislar. Ni siquiera voy a estar leyendo la Constitución, sino más adelante. Mira. ¿Tú viniste armado hoy? ¿Ah? ¿Viniste armado? Sí, claro, porque yo suelo argumentar con pruebas. Yo no soy el gobierno, o sea, yo argumento con pruebas y además pruebas indubitables e incontrovertibles porque provienen de la parte a quien le estoy oponiendo la prueba. Yo no inventé esto, yo estoy oponiéndole a los tramposos de hoy sus propios proyectos que estos mismos tramposos presentaron ayer. Por ejemplo, en fecha 14 de enero de 2003, una comunicación suscrita por Omar Mesa, Cilia Flores, la primerísima, que en esa época era diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional, Luis Velázquez Alvaray, que entonces era diputado y después tomó las de Villadiego, Guillermo Guevara, Ángel Rodríguez, Marelis Pérez, Tulio Jiménez, José Ernesto Rodríguez, César López, Luis Franceschi, Tania D'Amelio, la del CNE, que era diputada del PSV, para que tú veas la neutralidad de estos magistrados de ahora. Guillermo Palacios y Ricardo Gutiérrez, mediante el cual remiten el proyecto de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Y aquí está el diario de debate, la primera discusión, la segunda discusión y la aprobación del proyecto de ley, por iniciativa de la Asamblea Nacional cuando estaba controlada por eso. Ahora esta sala de rufianes, el bufete del gobierno, dice que la Asamblea Nacional no tiene iniciativa para la ley del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Ojo! Aquí, en esta ley, estos que están aquí, por disposición de Chávez, aumentaron el número de magistrados de cada sala, que en esa época era de 3 y lo subieron a todos a 5, y la sala constitucional a 7. Entonces ellos sí podían hacer eso, aumentar el número de magistrados, modificar la ley del TSJ, etcétera, etcétera. Y ahora no lo podemos hacer nosotros. Por el principio de la revolución. Si la Asamblea está en manos del gobierno, todo lo puede. Si está en manos de la oposición, no puede nada. Yo te voy a leer además de ñapa, para estos ignaros. Lo lees y nos vamos a la pausa. Del Tribunal Supremo. Lo lees y nos vamos a la pausa. Artículo 187, numeral 1. Corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. O sea, poder electoral, poder judicial, sobre todas las ramas, poder ejecutivo, sobre todas las ramas. Bueno. Y luego, la misma Constitución le da la iniciativa de las leyes a la comisión delegada, a los integrantes de la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo cuando se trate de leyes relacionadas con el Poder Judicial. Pero no es que ellos solo la tenemos nosotros, pero si hay alguna ley del Poder Judicial que ellos quieran presentar, también la pueden presentar. O sea, que no es una competencia excluyente. Ok, bueno, y así en adelante, esto vale también para el Poder Electoral. Lo que quiero es destacar que lo que ellos dicen hoy que no se puede hacer, lo hicieron en el pasado. Claro, y aquí están los proyectos, la ley, el aumento del número de magistrados. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es que ellos saben que con estas modificaciones no pueden hacer más trampas. Ahora, ¿cómo es posible que ellos crean que un gobierno como este se puede mantener
con las trampas judiciales del Tribunal Supremo, que va a tener que pagar por sus delitos. Henry, tenemos que hacer la Y con pausa. el alto mando militar porque no cuenta con más nada. Tenemos que hacer la pausa. Al retorno, se le está agotando el tiempo a la Asamblea para llevar a cabo todo ese proceso que implique la salida Pero del gobierno del ahora presidente vamos. Maduro. Vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. Y ahora vamos también con lo del Tribunal, con lo del Consejo Nacional Electoral. Que dice que También no se podemos puede, por legislar ahí. supuesto, hay tiempo para todo eso. Ya venimos con Henry Ramos Alú.